Bienvenidos a un podcast más de Otro Cine y en esta ocasión estoy muy contento, güey, muy feliz. Aquí ya sin miedo al spoiler pueden contar la película porque en teoría ya la vieron y si no la vieron, pues sí está cabrón de conseguirla, la neta. Y ahorita platicaremos de Gritos en el Pasillo y para ello me acompaña mi querido Miguel Portal, güey. Hola. ¿Qué se siente volver a estar frente a las cámaras, detrás de los micrófonos, güey? El titular más querido de Cine para Todos, güey. ¿Cómo estás, amigo? No creo eso último, pero la verdad es que muy contento, honestamente, de regresar a este espacio, a esta mesa, ¿no? Y la verdad con estos micrófonos ya se extrañaba, ¿no? Viendo ahora un Gerardo que se ha multiplicado con su jutsu multiclones de sombra. Un homúnculo, güey. Saqué un homúnculo, dijera Dross. No, un gusto, la verdad, de conocer es que es como regresar y también conocer un nuevo lugar, ¿no? Porque Sí, no solamente es un nuevo canal, sino está totalmente acomodado de diferente manera. Es una locura. Y yo voy a intentar convencer a Miguel de regresar Cine para Todos, pero ya haremos esas negociaciones. Y agradezco otra vez al tocayo por ayudarnos a producir esto. Venimos de una semana, amigo, muy mamadora con Napoleón, 5 horas 40 minutos de cine silente. Wow. Y la neta, qué chido, güey, que yo creo que tú eras la persona indicada para hablar de esta película de Juan José Ramírez Mascaró, que tiene muchas particularidades y creo que la más evidente es que está hecha con cacahuates, güey, pero lo pongo como entre comillas cacahuates porque no son cacahuates, ¿no? Tengo entendido que son una especie de puppets, ¿no? Como semi-marionetas, No, podríamos sí decir. Son cacahuates. Sí, tal cual fueron cacahuates. Ajá, es totalmente cacahuate. Yo creo que igual y lo dices porque en su promoción utilizaron un puppet, ¿no? Utilizaron unos puppets, un poquito más grandes, pero sí eran cacahuates. Eran cacahuates totalmente y de hecho creo que hasta se nota en las texturas de algunos de los personajes, sobre todo porque y uno lo puede ver con el protagonista, el ilustrador, ya que el condenado siempre está cambiando de forma cada vez que cambia de expresión, ¿no? Y es por lo mismo, o sea, como no podían utilizar el mismo cacahuate, pintarlo y despintarlo, o sea, tenían que estar ocupando diferentes cacahuates reales, ¿no? Para ello. Güey, pero ahí está una de las cosas bien cabronas. Esta película neta nos sirve a todos para el que tenga pretextos, incluidos nosotros, para no hacer las cosas. Esa es la película que tienen que ver para decir, güey, quiero hacer cine y estos güeyes pudieron y si ellos pudieron, yo también puedo. Una de las cosas que me llamaba mucho la atención en la parte de la dirección artística es que los personajes como tal no tienen gestos, por lo mismo que mencionas. Es el mismo gesto todo el tiempo, ¿sí? Salvo como en divisiones de actos o en divisiones de ciertas situaciones. Por ejemplo, en algún momento determinado, a él le pasa algo. Aquí sí podemos contar, güey, ¿no? A él le pasa una cosa y de pronto ya tiene barba, ¿no? Y ese es el único cambio que le hacen. Pero a partir de esa modificación ya siempre tiene barba. Y lo chingón es que no necesita hacer mucho diseño de producción o stop motion para que el personaje transmita sus emociones. Y me di cuenta que todo recaía en dos elementos. El pequeño movimiento que tienen los cacahuates, como de nerviosismo, claro, cuando hablaban, y la voz, güey. Lo importante que es el trabajo de doblaje, porque el trabajo de doblaje en conjunción con el sonido hacen las interpretaciones. Totalmente, ¿no? Y de hecho, o sea, es verdad, no son tan variadas los cambios de expresiones y cuando se presentan son sobre todo en cortes, ¿no? Pero creo que en más de una ocasión se notan en los personajes que están repitiendo como el diseño de base, ¿no? Y creo que lo que justo le da la interesa, ¿no? En sus caracterizaciones es la voz. Y también diría yo que son personajes arquetípicos, ¿no? O sea, son arquetipos, son creo que muy bien manejados, o sea, tienen como grandes interacciones entre ellos que los hacen brillar y que están sumergidos como en una atmósfera que ya nos podemos imaginar qué va a suceder, pero también como por el hecho de la rareza, o sea, desde el puro planteamiento de que estás viendo personajes de frutos secos actuando como seres humanos, ya hay una espinita ahí de, bueno, cualquier cosa podría suceder y efectivamente así de repente nos va sorprendiendo la película, ¿no? Bien cabrón, güey. Y para toda la gente que esté escuchando el cumbión de fondo, eso nunca nos había pasado, pero hay un cumbión de fondo que no sé de dónde venga, pero si lo están escuchando, ahí bailen con nosotros, güey. Porque no sé por qué hay un chingo de música, pero además, ya lo dijiste, güey, no nada más es ciertos cambios a lo mejor dramáticos o narrativos,
También en montaje, güey. Hay una parte Sí, donde está en la escena del puré, que es un puré azul, que es el Ujú. puré que le dan a todos los pinches loquitos que están en el manicomio, A, que la a- historia a- trata. a todos les dan el naranja, ¿no? Bueno, a los empleados, y justamente Y ahí le dan el azul. al No ilustrador. contamos ni de qué va la película, pero bueno, es un ilustrador que llega a un manicomio, a pintar las paredes para que sea más llevadero para todos los locos que están allá adentro, ¿no? Y para la gente que trabaja. Ese es en esencia el plot y es lo más sencillo del mundo, güey. Incluso el guión es lo más sencillo del mundo. Pero en esta escena le están dando un puré y se mueve tantito el maní, bueno, el cacahuate, y se pone nervioso y dice, ay, no quiero comer ese puré y no sé qué. Y luego cortan al puré y cortan a él y mediante ese culeshop, mediante ese montaje construyen la emoción. Sí. Entonces podría parecer algo muy sencillo, pero incluso en sus herramientas de montaje, que también son bien sencillas, le ayudan a llegar a lo que quieren hacer. Y creo que todo va de la mano, amigo, con lo que decíamos de la producción. Es una producción muy sencilla que tú sí te clavaste a investigar durísimo y la neta me latería un chingo que profundizaras en ello, porque todo se traduce en hagámoslo lo más simple que se pueda, güey. Sí, Y ahí encuentran soluciones bien cabronas, güey. es que es una locura porque yo estoy totalmente de acuerdo con que una de las grandes fortalezas que tiene la película es la atmósfera, ¿no? O sea, tanto por los elementos del montaje como incluso aprovechando lo que ya tenían, que menciona Gerardo, ¿no? O sea, de que es utilizar la producción con todo lo que te puede dar a partir de lo simple. Y esto, más que por una decisión de mantenerlo simple, pues ya sé por las condiciones en las que se encontraban los realizadores, ¿no? Bueno, Juanjo Ramírez en diferentes entrevistas dice es que yo quería hacer una película con objetos pequeños, ¿no? Y no fue hasta que en una clase de la universidad pues vi un cacahuate y dije, estaría bien chingón con un cacahuate, ¿no? Entonces comienzan a hacer la producción ya una vez que terminan la universidad, ahora que tienen tiempo, pero sin dinero, ¿no? Entonces con lo que pueden empiezan a montar, se las empiezan a ingeniar. Ahora sí que son un montón de amigos, un montón de gente que está enamorada del cine, que tiene como ganas de hacer algo. Y justo, o sea, creo que por eso elevan una historia que es simple, ¿no? O sea, porque también en el guión, y hasta el mismo Juanjo Ramírez lo llegó a mencionar, o sea, que fue un guión que salió de 3 tratamientos nada más, o sea, que es muy poco para hacer un largometraje. Y ya de ahí aprovechando desde quién puede prestarnos hasta luces, que eran, no eran luces profesionales, sino eran como luces que se encontraban ahí un foquillo para... Sí, o sea, ahorita tenemos mejores luces que las que Ajá, usaron sí, esos güeyes. y mejores a hacer cámaras, totalmente, porque ocupaban una Canon que era utilizado sobre todo para bodas, para eventos, y era como, bueno, podemos conseguir esta, podemos desarmar esta para hacer que se adapte a las maquetas que eran los espacios, ¿no? Y ahí ir construyendo, ¿no? Ir construyendo, ir adaptándose. O sea, es una cosa de locos, porque creo que la película entraría bien si alguien bueno, en la categoría también de artesanal. Bueno, o sea, cine hecho a mano, o sea, creo que sí es como bastante literal. Y, ojo, a mí me parece que una de las cuestiones como que más se descuida al hablar de ella es que se le señala como de animación. Ajá. Lo cual creo que está lejos. Sí, no es una película formalmente animada, ¿no? No podría entrar de ninguna manera o sea, no hay ninguna técnica animada que intervenga ahí. Creo que salvo al inicio cuando sale un vampiro que está animado de forma muy, muy rudimentaria. Y de ahí en fuera, o sea, es una película de marionetas, ¿no? O sea, entra más en ese género, me entraría más en ese formato, ¿no? Mejor dicho, de cine de puppet, cine de marionetas, ¿no? Sí, completamente. Y además, esta es otra cosa. Yo llegué a ella porque allá en Acatlán, si no me recuerdas, amigo, se ponen muchos puestos de películas ambulantes. Sí, y yo creo que ahorita más. Y no sé cuántos, en mis tiempos había creo que nada más 2, uno adentro y una afuera. Sí, uno adentro y una afuera. Y en el que estaba adentro tenían pues, estas películas en bolsita de cine mamador y de pronto vi una con la portada de unos cacahuates y dije, a ver, la voy a ver. De esa manera llegué. Y cuando la vi, lo primero que obviamente te llama es la historia. Y lo otro es la imagen, porque la imagen es muy pobre.
No, Sí. no por la imagen como tal, porque creo que sí las atmósferas están muy bien construidas y hay un par de escenas que me parecen excepcionales en ese departamento, sino por la calidad per se, güey. O sea, no era ni HD, ni es como una mini DV, ¿no? Creo que Sí, es sí, una sí. cámara mini DV y se nota, además cuando uno graba negros, y eso lo sabe el tocayo, me refiero a los tonos negros, ¿no? Sí, porque eso se puede malinterpretar, güey, se puede malinterpretar. Me refiero Está bien. a oscuridad, ¿no? Cuando graba en oscuridad. A la carencia de luz, A la vaya. carencia de luz. Sí, güey, porque eso suena muy mal. Cuando uno graba con muy poca luz, todavía se daña más el material, güey. Ujú. Y acá tienen 2 escenas a oscuras muy cabronas. La primera es una especie como que de flashback, pesadilla, sueño que vemos del ilustrador. Claro, con su Con su abuela. abuela, güey. Te da un pavor. Güey, me dio miedo la Sí, escena. sí, Está sí, muy muy bien lograda. lograda, güey. Y que una película con cacahuates tenga una escena así en la oscuridad, con una abuela que está enferma, que se está muriendo y que en esa agonía dice cosas bien extrañas Y bien densas. y bien densas, Ujú. o sea, hay que reconocerlo porque ahí es el guión, la potencia del guión. Sí. Y la otra es cuando a él lo ponen a pintar en un pasillo en la oscuridad, que obviamente sabemos como espectadores y descubrimos que va a pintar alguna locura, porque cae esta frase nietzscheana, ¿no? De mientras más miras al abismo, el abismo más va a mirar dentro de ti. Y es revelar la psicología del personaje, güey, con pura oscuridad. Y obviamente cuando revelan los muros, pues sí vemos que pintó algo así bien Edvard Munch, raro, una locura completa. Y es Bien su, pesadillesco, ¿no? bien pesadillesco, y es él, es su psique ahí expresándose y manifestándose. Eso está bien cabrón porque es un atributo por completo que hay que darle al guión, güey. Es el guión el que está ahí. Qué bueno que lo mencionas porque justo estaba buscando Bueno, ¿qué más hizo Juanjo Ramírez? ¿Y qué había hecho antes, no? O sea, es como bastante notorio, incluso hasta por la naturaleza de la película, que es una ópera prima. Y también... No sabía, güey, que era ópera prima. Ajá, fue su primerita película. Además que, como él lo mencionaba, ¿no? O sea, de que fue un proyecto que le nació en la universidad y que quería hacerlo, pero pues ahora sí que sus compañeros de universidad estaban más ocupados que con los exámenes, con las cosas estudiantiles. Y ya no fue hasta que se reunió con sus amigos más cinéfilos, más apasionados. Pero lo que él ya tenía era una vena escritora más trabajada, ¿no? O sea, creo que algo que a mí me sorprendió de encontrar al hacer la investigación fueron los blogs, ¿no? O sea, blogs de los 2000, blogs spot, en donde escribía desde diarios de cuentos prácticamente, hasta ya tenía una novela serie B, como él la llama, ¿no? O sea, con ya sus ideas... Que de hecho, podríamos decir que Gritos en el Pasillo es Sí, serie o sea, besosa, ¿no? Ajá, respira de la serie B y también del expresionismo alemán, ¿no? Pero creo que justamente ya tenía como esas inquietudes ya se notaban, ¿no? Y las explota, ¿no? O sea, las explota ahora sí que con los pocos personajes que tiene. Y por eso creo que la historia, pese a ser como él mismo la llama, o sea, algo hecho bastante a las prisas, por así decirlo, o bueno, sin tanto cuidado, ya hay y hay un pequeño callo, ¿no? O sea, ya hay un pequeño callo y creo que justo se ve con el personaje principal, que en un inicio nos da la impresión de que es un buen tipo, ¿no? O sea, es como un tipo tranquilo, introvertido, ¿no? Que está más ahí cayendo como víctima de las circunstancias, pero poco a poco vamos como desenmarañando lo que hay debajo de su cáscara, ¿no? Es justo desde la secuencia con la abuela, desde la secuencia con los pasillos, hasta la actitud que toma él frente a los cacahuates caducos, ¿no? Como son los cacahuates. Los caducados mentales. Los caducados mentales, así como también los cuidadores, ¿no? O sea, una actitud mucho más agresiva incluso, ¿no? En ciertos momentos que él en varias ocasiones intenta de ocultar, ¿no? O sea, como que se reprime luego, después de hacer algo que está como fuera de lo que él considera que es, ¿no? Uh-huh. No, y aparte ahorita mencionaste algo muy importante. He estado leyendo el último libro de Robert McKee que se llama Storynomics, para quien lo quiera conseguir. Es un libro enfocado a la publicidad. Y McKee, la neta, digo, dentro de la teoría, sí es la Biblia de la teoría de guión cinematográfico, porque profundiza en esas estructuras estereotípicas que todo el mundo hemos visto. Y ahí él menciona algo muy importante. Dice, güey, hay historias que funcionan, historias clásicas, le llama él, que siempre han funcionado. Y si funcionan, ¿para qué le mueves, güey?
Y de pronto le tenemos mucho miedo al cliché, le tenemos mucho miedo a repetir, es que esto ya se dijo. Y sí, la estás viendo y es como, ok, ya se ha atrapado sin salida, ¿no? Y expresionismo alemán. Y sí alcanzas a ver lo que licuó Juanjo ahí en la película. Pero funciona, güey. O sea, no me molesta tanto que él mismo diga, ¿no? Bueno, pues sí, a lo mejor el guión no está tan fuerte, porque yo al contrario encuentro un muy buen guión. O sea, Sí, lo encuentro muy solvente, lo encuentro incluso que, y esto es algo para todos los guionistas que están allá afuera, parte del escribir y sugerir, también está este componente de sugerirle al director, o sea, de proponerle al director, oye, ¿sabes qué? En estos momentos te puedes lucir y en estos momentos puedes aplicar otros recursos que a lo mejor no habías utilizado en los primeros bloques de la obra. Y me refiero en concreto a la parte final. O sea, en la parte final de pronto hay unos Snorri Camps así bien Darren Aronofsky de cacahuates, güey. Y acelera el ritmo. Sí. Y hay escenas de acción, de peleas. O sea, no se reprimió él como guionista en absolutamente nada. Y eso se agradece. Y hasta lo obvia, ¿no? Lo evidencia. Lo evidencia, sí. Hay una parte donde llegan los militares y tiene escrito ahí Deus Sex Machina, ¿no? En vez de Deus Ex Machina, le pone ahí Deus Sex Machina. Y claro, como recurso narrativo es un Deus Sex, bueno, no sex, güey, es un Deus Ex Machina, güey, que aparezcan los militares. Posteriormente explican por qué aparecieron, que le dicen, güey, bueno, pues es que nos hicimos una llamada, que es un recurso bien obvio y bien... Sí, no, o sea, muy gastado, pero... Muy gastado, pero funciona, güey. Sí, funciona, o sea, no te quiere inventar nada, pero es muy solvente a la hora de la escritura, güey. No, y es una locura en el sentido que, o sea, tú la ves... Y ves luego Shutter Island, ¿no? De Scorsese y dices, no mames, claro. Scorsese. Y fue antes, ¿no? La película. O sea... Pinche viejito ratero, a mí me entraron muchas ganas de ir a Plaza Toreo cuando se presentó, llevarle a firmar un cacahuate, a ver qué expresión ponía, pero la verdad estaba muy ocupado. Me descubriste. Pero, o sea, siendo honesto, ¿no? Creo que hasta eso las historias en donde... llegas a un lugar prohibido, ¿no? Un lugar que es difícil de acceder, ¿no? Y está como un peligro latente y misterioso ahí, ¿no? O sea, creo que no es tan difícil de encontrar. O sea, creo que las coincidencias valdría la pena antes revisar la novela de Denise Lehane, ¿no? Que es la novela de Shutter Island, que se publicó en 2003, como para poder ir revisando y decir, bueno, esto lo tomó tal vez más de la novela o coincidieron, ¿no? O sea, esas coincidencias que también... se pueden dar y se dan, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, ya todo está contado. Y creo que al final de cuentas, de alguna manera, a mí me parece que Gritos en el Pasillo, y no lo digo así nada más para mamar, porque este es su podcast, este es su episodio de podcast. Creo que Gritos en el Pasillo es más, se te queda más grabado en la mente, ¿no? Que Shutter Island, porque creo que Shutter Island, queda muy desdibujado a comparación de toda la filmografía de Scorsese, ¿no? O sea, es un gran take, güey, ¿eh? O sea, es que obviamente es muy difícil que te quites de la cabeza. O sea, es como, por ejemplo, Team America de los creadores de South Park. De South Park, claro. A lo mejor es de marionetas. Exacto. La ves y de pronto pues, podría uno pensar, güey, es que a lo mejor y el guión, ¿no? O no coincido tanto con el humor, o no sé, ¿no? Con la ideología detrás de los creadores, o cualquier cosa, ¿no? Ajá. Pero es innegable que cuando piensas en películas específicas, es como Vals con Bashir. Sí, de claro. Esto de que se hizo con Flash y... Exacto. O sea, no te las puedes quitar, pues, porque traen una impronta tan específica, incomparable, porque sí es incomparable, que es muy difícil que se te vaya de la cabeza. Que se te vaya de la mente. Sí. Y yo también lo que le aplaudiría a la película es que te puede enganchar desde el simple hecho de que estás viendo una excentricidad, como es una película hecha con frutos secos, y de ahí perderte, pero por la historia misma, ¿no? Perderte hasta incluso porque no es una secuencia de sketches de comedia, como bien podrían haberse inclinado, ¿no? Como al chiste fácil, pues son cacahuates, vamos a hacer chistes sobre, sobre cacahuates garapiñados. Vamos a hacer el chiste fácil, ¿no? Una disculpa por el teléfono. El tocayo no encuentra el teléfono que está aquí al lado de él. Gracias, tocayo. Ya, listo. Ahí regresa la llamada después, Gerardo. Sí, luego contestamos. Una disculpa para todos los escuchas por el sonido del teléfono. Dale, Miguel, perdón. Sí, o sea, como que no se fueron al chiste fácil como creo que pasan en otras películas de índole excéntrica, como, no sé, ahorita, salvando sus grandes diferencias, B-Movie.
¿no? Donde B-Movie sí llega a ser hasta cansado porque es una secuencia de chiste sobre abejas y luego otro chiste sobre abejas y ya se hace tan agotador, ¿no? El recurso. Y creo que aquí no sucede lo mismo. Entra muy orgánico, ¿no? Ajá, Lo del manicomio, ajá, los garapiñados. O sea, los garapiñados, me está tocando los conguitos, ¿no? O sea, como que es algo que te da risa en el momento, pero no está forzándolo, ¿no? O sea, no está forzándolo porque tiene le tiene un enfoque más hacia la propia historia, hacia los propios personajes, e incluso el humor no se basa en ello enteramente. O sea, creo que también esas dosis de humor negro que por ahí está sazonando, ¿no? El terror de la película misma. O sea, creo que por eso también se vuelve bastante icónica, ¿no? O sea, en el gran vamos de la película. Y ahí justo ya tocaste el gran tema al que quería llegar. Podría sonar, sí, serie B, podría sonar ridículo, podría sonar, sí, los conguitos, ¿no? Y todas estas escenas que aluden esas bromas o ese tono muy cerca incluso de la farsa, pero eso precisamente es lo que le ayuda a hacer una gran película de terror, güey. Es una gran película de terror. O sea, por esto que mencionábamos de la escena de la abuela lo que sucede en el pasillo, que de pronto el espectador... Además no dura nada, güey. Dura 1 hora y cuarto, creo. 1 hora 20. Es súper cortita. Es súper cortita. Tienes que imaginarte lo que hay en ese pasillo a oscuras. Y yo sí pienso, porque lo decía Sam Raimi, ¿no? Sam Raimi comentaba que en esencia hay 2 grandes ramas del horror o del terror. La primera gran rama es la de lo explícito, que es aquella que te muestra todo y que no busca en ningún momento que el espectador imagine absolutamente nada. Y obviamente la de lo implícito, que para él... paradójicamente, porque él no es tan de lo implícito, ¿no? Pero para él dice que esa es la que más le gusta, ¿no? La que sugiere, donde no ves y demás. Y él comenta que uno de los principales problemas de pasar de lo implícito a lo explícito es no tener una paga que esté a la altura de lo que imaginó el espectador, ¿no? Claro. Como de ahí detrás de esa puerta va el horror más grande de la historia, ¿no? Como en In the Mouth of Madness, por ejemplo, de Carpenter, que todo el tiempo es, no, los dioses arcanos y pinche Cthulhu y la chingada, y cuando salen los monstruos son unas pinches botargas bien chafas, no, ¿no? Está tan... Ajá, no está a la altura de lo que está planteando. Y acá... Es que acá sigue jugando, siento yo, con el misterio. O sea, porque chistosamente, o sea, la película tiene ese Deus Ex Machina, pero incluso cuando ya vemos lo que acontece y los propios soldados le escuchan la propia explicación del propio protagonista, sí te deja un dejo de, ¿será cierto? O sea, porque no hay otras cosas que te sugieran que realmente lo que este protagonista, este ilustrador, nos está diciendo que sucedió sea así, porque él es el único que puede entender los gritos en el pasillo, ¿no? Y eso construye como una especie de, pues, de inquietud de, bueno, ¿qué realmente está sucediendo? Güey, qué ¿no? loco, güey. Qué loco, o sea, lo que acabas de decir. Sí, o sea, él es el único que entró a esa oscuridad. Claro. Es el único que estuvo ahí en esa oscuridad un buen rato, porque no sabemos cuánto tiempo estuvo 2 pintando. semanas, creo que es lo que dice. Está 2 semanas en la habitación. En la habitación y pintando como una semana, no sé, realmente no. Y esa revelación final, con esa explicación final, yo sí creo que está a la altura de eso implícito que está marcando, ¿no? O sea, sí creo que la paga de eso que sembraron, incluso hasta por momentos la supera, ¿no? Cuando le preguntan, que a lo mejor eso no lo vamos a spoilear, ¿no? Pero se preguntan entre 2 soldados, ¿cómo habrá sobrevivido este cabrón? No, pues no sabemos. Y ponen un plano ahí que explica, básicamente, sí, claro, o sea... cómo fue que sobrevivió. Y es muy fuerte, güey. O sea, me pasa un poco lo mismo que con Anomalisa. Si esto lo hubiese actuado un cabrón, o sea, hubiera sido un live action, hubiera sido muy impresionante. Muy hardcore, ¿no? Okay. A lo mejor y no revelas todo, no lo muestras tal cual. Pero sí creo que habría sido una imagen muy potente y muy choqueante, porque incluso con los cacahuates es muy fuerte y es muy choqueante, güey. Es una lástima que no tengamos una imagen en alta resolución, o a lo mejor es parte de, güey, la textura, ¿no? Como lo dice Danny Boyle con 28 días después. Es parte del encanto, es parte de la convención, es parte de ese horror, el tener ese lofi, ¿no? Esa sí, claro. baja resolución. Ayuda también a esa construcción de ese entorno pesadillesco. Entonces, chance lo estamos mamando demasiado, güey, a Juanjo. No, pero pero es que, sí está muy cabrón, güey. Es que, o sea, a final de cuentas,
creo que le suma también esa aspereza visual, ¿no? Que tiene la película. O sea, es incluso hasta notorio algunos desenfoques, ¿no? O sea, desenfoques que no son pues intencionales, ¿no? Sobre todo en unos travelings por la naturaleza de la cámara, ¿no? No daba para eso, ¿no? Y aún así como que también le da cierto aspecto encantador, ¿no? O sea, cierto aspecto que aúna al conocer la historia de cómo fue hecho y con la propia historia en su excentricidad misma, ¿no? Hay una, Juanjo Ramírez después dirigió, muchos años después, un videoclip que me gusta pensar, no está confirmado, pero me gusta pensar que está situado en el mismo universo, porque es cuando regresó otra vez a usar cacahuates. En este momento no puedo recordar el nombre de este videoclip. A ver si ahí el tocayo nos puede echar la mano con el dato. Ajá, a ver si buscando Juanjo Ramírez, videoclip, ¿no? Cantina, tiene que tener algo de cantina, lo sé. En donde ya utiliza recursos mucho más pulidos, ¿no? O sea, donde ya se ve un Full HD, en donde ya las maquetas están también muchísimo más, más trabajadas, ¿no? Y también incluso en la iluminación, ¿no? O sea, bueno, además de que la naturaleza de este videoclip es en un desierto. Y entonces está padre, pero aún así como que se siente como que le falta ese corazón que tiene esta, ¿no? O sea, es como ese encanto que tiene esta, creo que solamente se puede lograr con esas condiciones tan particulares que... Sí, que se dieron las condiciones de producción, ¿no? Ajá, sí, o sea, totalmente. O sea, haber sido hecha en una habitación chiquita, ¿no? Como dicen, ¿no? Haber sido hecha en donde la mayoría de la película fue por 2 personas, ¿no? Por Albi Ojeda, ¿no? El fotógrafo y el propio Juanjo Ramírez, o sea, en el 70% de la producción de la película, así dices, ok, o sea, esto es como muy... Una película en que se le entregó todo lo que tenían 2 sujetos, ¿no? Principalmente. Sí, y que condiciones de producción abarcaría guión, dirección, fotos, o sea, todas las decisiones que tomaron. La sí, iluminación, claro. Sí le ayudan como muy bien dices, Miguel, el tema del expresionismo alemán está ahí constantemente. Generan reitero, esa impronta que tiene. Pero además, y eso tú te clavaste muy cabrón, y a mí la neta también me gustaría saber cómo estuvo el asunto, el tema de la distribución, porque... Parece que es muy difícil de encontrar. Yo, la neta, la encontré en una página que no está especializada en cine que se llama Facebook. No sé si la topan. Ahí la encontré, la versión completa. Obviamente en 360p. Y luego me la encontré por ahí en un foro. Y yo la vi en un DVD que tenía una calidad muy bajona. Y todas esas condiciones, al parecer, de producción se pasan a la distribución y a la exhibición. De hecho, por ahí uno a veces se pasa la vida como de ¿cómo le pondré a mi productora? Y tiene que tener un logo bien chingón. No, Perro Verde Films, ¿no? Perro Verde Films. ahí te va esa historia. Y es un logo así bien piñatón, ¿no? Y uno dice, güey, tú Perro... Yo pensando así en el nombre más mamador, y esto es Perro Verde Films, y es un logo pues hecho en Paint, así al aventón y demás. Pero... es parte, güey, del encanto que tiene la obra, güey. Fíjate que eso también yo lo pensé la primera vez que lo vi. O sea, sobre todo porque al inicio sale que es la coproducción de Bajo la Lluvia Studios y Perro Verde Films. Y el Perro Verde así como PNG, o sea, sí, bien raro. Sí, güey. También pensaba lo mismo. Pero la historia es una cosa muy, muy, muy graciosa. O sea, porque también teniendo en cuenta ese detalle. En realidad la producción original es de Producciones Bajo la Lluvia, ¿no? O sea, ese es el equipo de Juanjo, de sus amigos, ¿no? Se reúnen y dicen, oigan, pues queremos una película, la sacan. No tenían ya un plan de distribución, ¿no? O sea, fue como, vamos a hacerla y ya después vemos qué onda. O sea, incluso ya la estarla haciendo fue cuando hicieron una primera proyección, que llegó ya un productor que de hecho se había destacado por haber distribuido películas animadas de España, ¿no? A Estados Unidos, a diferentes países. E incluso es el fundador de Perro Verde Films. O sea, esa productora ya estaba mucho más sólida. Ajá, ¿no? Sentada que bajo más la lluvia. ¿No? Ajá, bajo la lluvia. Y aún así su logo está como estaba, ¿no? En esa película. Y bueno, murió hasta recientemente esa productora, hasta el 2015, ¿no? O sea, incluso le tocó distribuir Arrugas, ¿no? El corto animado que ganó infinidad de premios. Con ese mismo logo culé. Con ese mismo logo culé. Pero sí, o sea, es una cosa bien curiosa de que
ya llega esta productora como más afianzada. Y ocurre lo que todavía no me decido si fue una grata sorpresa o fue justo el gran error, ¿no? O sea, para la distribución de la película, que quisieron jugarle, ahora sí que quisieron jugarle al vergas, ¿no? En la distribución, ya que no solamente hicieron publicidad, o sea, creo que de hecho la gran ventaja que tuvo la película, y es algo que es difícil de encontrar al día de hoy, pero hay por ahí registros, ¿no? Sobre todo en entrevistas, sobre todo como en algunas que otras imágenes y comentarios viejos, que todo el mundo ya sabía de la existencia de esa película. O sea, todos hablaban de, oye, hay una película de cacahuates, qué raro, vamos a verla. El asunto fue que se estrenó en muy pocas salas de cine y hicieron algo muy adelantado para su época y creo que eso mismo les jugó en contra, que fue un estreno simultáneo en internet. ¿No? Neta. Sí, o sea, en una época en donde todavía el video on demand no pasaba por la cabeza de la gente, ¿no? No, es que más o menos para que se sitúen en el contexto, estamos hablando de principios de los 2000, es 2007. 2007, o sea, fue 2007, si nosotros nos vamos hacia atrás en Netflix, Netflix empieza, ¿qué será? 2006, justamente por esa época, pero no empieza como plataforma de streaming en esa Sí, época. ¿no? O sea, En esa época están mandaba DVDs. mandando DVDs. Como plataforma de streaming, si no mal recuerdo, es 2011, ¿no? Empieza más o menos por ahí. Ya ahí a tener un modelo alternativo, pero eso no lo sabía, güey. ¿Y en dónde se estrenó o en qué fue? Se llama Filmotec. Todavía existe la página. Estuve buscando a ver si de casualidad uno podía todavía adquirir la película por ahí, pero parece que ya no. Y el asunto con Filmotec, o sea, si al día de hoy Filmotec no es una página que luzca muy atractiva, ¿no? O sea, como que Sí, pues diseño 2000ero principios, Ajá. ¿no? O sea, en aquel entonces yo creo que estaba igual o peor. Y el asunto es de que justamente como era muy, muy moderna, ¿no? Esta forma de distribuir películas, pues no era sencillamente pagar con tu tarjeta y ya la tienes. Era llenar formularios, era estar como pasando por aquí, por allá, esperando a que te llegue un registro, ¿no? Como para cuidar justamente el que la película pues no te la vayas a piratear. Sin embargo, fue gracias a eso que se pirateó. Fue gracias a que se podía conseguir por descarga y la empezaron a subir al Emule, ¿no? Al Emule, güey. O sea, No fue mames. como... Y es bien chistoso encontrar una entrevista de por ahí del 2011, al menos subida en aquel año, no sé si fue todavía anterior, en Abandonado Movies, en la que el propio director acepta que la distribución Mira, nada más para el dato del tocayo, que todavía no me dice el nombre del videoclip, pero ya me pasó no lo encuentra el tocayo, pero ya me pasó el dato de Netflix. 2007 empieza Netflix en streaming. O sea, a la par que estos güeyes estrenando en internet. Ahí apenas estaba incursionando. Y sobre todo, bueno, me imagino que en su país, ¿no? En Netflix hay como experimento súper arriesgado, ¿no? Bueno, aquí también sucede lo mismo, pero no les funcionó como se lo hubieran imaginado. El propio Juanjo Ramírez en entrevista menciona, ¿no? O sea, que aún así descubren que gracias al internet, gracias a la piratería, ¿no? A las descargas ilegales, es que la película encuentra a su público, ¿no? Es que ahí entra el gran tema, güey. Y yo sé que hay mucha banda que vive de la distribución, que está en contra de la piratería, pero al mismo tiempo uno se pregunta, a ver, si no hay manera de conseguir el material Sí. y yo aún así lo quiero ver, ¿sigue estando mal que exista esa copia en internet o no? Y ahí es donde entran estos pequeños, digamos, estas pequeñas grietas del consumo en donde obviamente muchos dirán, no es justificable la piratería, pero gracias a que se pirateó, tenemos la obra. Pero perdóname, te interrumpí nada más para hacer esa acotación, porque de pronto somos muy radicales en la lectura de si la piratería está bien, está mal. Por supuesto que si lo vemos en un código moral, pues va a estar mal, pero es mucho más profundo y más complejo que simple y sencillamente verlo como de, tienes un papá pirata, ¿no? O sea, es mucho Claro. más complejo que eso, güey. Y acá, si es la única manera en la que ha sobrevivido en específico esta ópera prima, pues entonces no es tan malo como podría pensarse que es, ¿no? Pero bueno, continúame con la historia, que está muy cabrona. A mí me parece muy interesante que después Producciones Bajo la Lluvia sacara el formato de DVD, ¿no? Y tiene mucho sentido, o sea, que sea un DVD tan raro al día de hoy. O sea, es un DVD que
ahorita está mucho más caro de su precio. O sea, se hicieron algunas copias y ya esas copias están con ciertas personas y sobre todo en España, ¿no? O sea, raro ha de ser el que logró salir de España, el DVD que se logró salir de España. Sobre todo porque tenía como este valor añadido, ¿no? De que empezaron a sacar los discos de tanto de música como DVDs de aquel entonces. Una forma como para evitar la piratería es, bueno, cómpralo y te viene el material extra en otro disco y te viene un libretito, un book, ¿no? Como extra y el diseño está hermoso, ¿no? Y eso me parece como muy, muy interesante, ¿no? Porque al día de hoy el propio Juanjo Ramírez, ya en la más actualidad, sigue admitiendo, ¿no? Que esta película puede llegar a las personas gracias a que las suben en diferentes plataformas, gracias a que las pueden descargar también en diferentes plataformas y sobre todo porque no han podido, cosa que sí han intentado, no han podido venderla a a un servicio de streaming. No han podido, nadie se las ha comprado, güey. Sí, ha habido pláticas, ha comentado, pero el asunto es de que como fueron varios socios, ¿no? O sea, tanto los distribuidores como los que lo hicieron, los que estuvieron desde el inicio, los que estuvieron al final. Es un desmadre con los derechos, es un desmadre con quién tiene la copia original, ¿no? O sea, que la que en teoría se debería de ver mejor, ¿no? Bueno, quizá más que 360p, o esperemos. Y por eso mismo no la han podido, no la hemos tenido en ninguna plataforma de streaming por ahora. Cosa que quieren, pero no se les ha presentado la oportunidad, ¿no? Sí, y ahí tocas el otro gran tema. Yo les invito a buscar esta página que se llama Missing Movies Manifesto, que la coordina la directora de American Psycho, esta señora que se me acaba de ir el nombre. Pero bueno, Mary Harron, que es la directora de American Psycho, ya la coordina. Y justo ahí ella señala esa problemática, güey, que es... Ella pone como ejemplo, y lo he mencionado muchas veces ahí en stream en Twitch, pero pone como ejemplo Orión, ¿no? Y dice, bueno, es que ¿qué pasó con Orión? Orión era la A24 de su época, obviamente con otro perfil de distribución, pero a lo que me refiero es que era una distribuidora chiquita que tenía mucho éxito y que llegó a tener algunos clásicos del cine de ciencia ficción y tuvo muchas películas que en su momento funcionaron muy bien. Y todo el mundo pensó que Orión iba a existir para siempre. MGM ya no existe como se conoció y hay muchas grandes productoras que ya no existen. Y decía Mary Harron que el grave problema de que se pierdan estas distribuidoras o exhibidoras o productoras es que se pierde el acervo, güey. Y ellos los cineastas en estos contratos que no sé si ahora han cambiado, supongo que no tanto porque ahí tenemos al director de Amsterdam, de la serie de Netflix mexicana, que salió a decir, bueno, creo que él no es mexicano, pero salió a decir que no tenía copia, güey, de la serie. O sea, de pronto HBO fue como de, ya, esta madre no sirve, no nos gusta. No es ni siquiera cancelar la segunda temporada, es que ya no la quiero en la plataforma, bájala. Y salió el director junto con Nayan Norvin, que es la protagonista, salieron a pedir en Instagram, en Twitter, en YouTube, que por favor alguien, si tenían las copias de algún sitio pirata como Cuevana, si tenían la serie, que por favor la bajaran. Porque sí, ellos no tenían una copia, güey. Ellos que fueron los creadores... Ella, que es la protagonista, no tenía una copia de la serie que protagonizó, güey. Ya lo que decía Mary Harron, desafortunadamente al perderse estas distribuidoras y estas productoras, los derechos, que comúnmente no son del cineasta, quedan volando, güey. Y es súper injusto cuando ves que producciones que ya no puedes encontrarlas en forma legal, ¿no? O sea, las suben de forma ilegal a una plataforma alterna y las bajan, ¿no? O sea, más que querer que las vean, o sea, parece que les están poniendo el pie. Ahora, amigo, la otra parte que también tiene que ver con este asunto de la preservación, la distribución y demás, es la exhibición, güey. Yo jamás me enteré, bueno, obviamente supongo que nunca llegó a México, que además también me extraña que haya llegado a México en forma de una copia pirata que alguien trajo, como dices, en el emule, que al final en el internet un poco lo que ha hecho, y lo decía el Feo cuando fue el cierre de la filmoteca de Sogwoman, ¿no? Donde también estaba la película de Gritos en el Pasillo. Donde también estaba Gritos en el Pasillo. No sé si esté en su hija bastarda que se llama Sogomaníacos, eso no lo dije a tocayo, no se grabó, no se escuchó, pero un poco a lo que voy es, el Feo lo decía, a ver, me están metiendo en un pedo por una película marroquí que no está en ningún lado, de la cual en teoría nadie es dueño y que el único que es dueño no quiere que salga en ningún lado, ¿no? Y de pronto uno se pregunta, a ver, Internet de alguna forma ayuda a que lleguen esas obras que de otra manera no
sabríamos que existen. Incluida Gritos en el Pasillo, que yo supongo que no se exhibió en México. Se estrenó en España, ¿no? Que es Sí, se estrenó es el apenas país. como en 2 salas, o sea, de Fíjense, se España, estrenó en Madrid 2 y salas. Barcelona. 2 salas nada más, güey. Que bueno, así se solía estrenar antes, hace mucho tiempo. Pero solo llega a 2 salas. ¿Y qué pasó? O sea, ¿qué pasó en esos estrenos, en esa exhibición? Creo que también ahí pues fue una mala suerte, tal vez el no poder retener más el estreno, ¿no? Me imagino, porque estrena a la par de Piratas del Caribe 3, ¿no? O sea, justo cuando está saliendo Piratas del Caribe 3, sale esta película. Y es bien chistoso saber de que esta película era la segunda más hablada después de Piratas del Caribe 3, ¿no? En medios. O sea, mediáticamente era la más comentada después de Piratas del Caribe 3. A pesar de estar solo en... Bueno, En 2 salas. 2 ajá. salas, ¿no? Es que la gente, al final de cuentas, pues, tanto los cines querían, obviamente, ¿no? O sea, tener Piratas del Caribe 3, porque además de ser un blockbuster, la segunda había terminado con un cliffhanger, ¿no? Entonces era como, güey, tienes que ir a ver para saber cómo continúa la historia de Jack Sparrow. Como el hecho de que solo les dieron, pues, salitas muy, también como lo mencionó el propio Juanjo, muy apartadas de diferentes ciudades, ¿no? No tan accesibles para todo el público. O sea, quienes, como ahora sí que fueron los cinéfilos más empedernidos, los que se movieron kilómetros y kilómetros para poder verla, ¿no? Sí, como suele suceder con estas películas llamadas de culto, ¿no? Ujú. Ese es el culto, el que aboga por ellas, el que intenta recuperarlas. Y sí decirlo también. A ver, ahorita estamos en una época en la que todavía se aplastan más este tipo de obras porque se ha polarizado todavía más. Pero Piratas del Caribe pues, es una de las trilogías más exitosas de la historia reciente del cine hollywoodense. Entonces no me extraña que se haya comido a gritos en el pasillo. Sí, ¿no? Y literalmente Jack Sparrow en una escena agarra un cacahuate. En una escena agarra un cacahuate y se lo devora. No, y creo que hasta los propios cineastas eran más, eran muy conscientes de ello, porque hasta le hicieron un tráiler a Gritos en el Pasillo en donde está coexistiendo con un Jack Sparrow cacahuate, ¿no? Eso lo pueden encontrar en YouTube con una calidad también paupérrima, pero está cagadísimo, o sea, está cagadísimo porque dicen, bueno, pues si no, igual y no le ganamos, pero pues vamos a tratar hasta de colgarnos un poquito, bueno, de llamar la atención sobre el fenómeno mediático que es Piratas del Caribe, ¿no? Sí. Algo aprendió ahí Nolan con Oppenheimer y Barbie, güey. Pero bueno, amigo, ya nos estamos acercando a la hora, sí, justo al final. Yo veo que tienes muchas anotaciones y tú hiciste una investigación muy profunda y muy cabrona, güey. A mí esto me quedo con tantas cosas. Yo creo que ha sido una de las pláticas más enriquecedoras que hemos tenido en otro cine. Hablamos de sistemas de distribución y demás, pero me quedo con esta cosa que suele suceder cuando se juntan ciertos talentos con ciertas condiciones Sí, en claro. ciertos momentos muy específicos para hacer algo. Y reitero, podríamos decir serie B, podríamos decir independiente, podríamos decir bajo presupuesto, podríamos decir lofi, podríamos decir tantas cosas. Y todo eso es gritos en el pasillo. Y la otra es que definitivamente no podría existir en el contexto actual sin la participación activa de la piratería, del emule, de todos estos pinches cinéfilos, que a mí me lo decía el feo, ¿no? Cuando yo lo proponía monetizar a su goma, me decía, no, güey, porque esto yo nomás lo hago por amor al arte. Yo decía, puta madre, güey, tú estás haciendo millonario, güey, y tú lo haces por pinche amor al arte. Enojado, Sí, ¿por qué no güey, estás yo sacando mames, dinero, güey, ¿por qué no estás maldito? monetizando esos 10 millones de visitas a la semana, güey? Y siempre lo hizo con ese amor y ese cariño de única y exclusivamente hacer llegar la obra. Claro. Y a veces se nos olvida que sí existe banda así, güey, que su único Sí. interés es, pues yo quiero que hagas mi película y que hasta los directores salen a decir, güey, gracias, usuario Saskekun73, ¿no? Sí. por tener una copia de mi obra, porque ni yo la tengo, ¿no? Entonces, Claro. eso está muy cabrón. Pero, amigo, de todas las cosas que tienes ahí, ¿algo más que quieras añadir? Todavía tenemos 10 minutitos, bueno, ya no 5 minutitos, entonces, pues dale, güey, dale. No, pues nada, la verdad es que, o sea, creo que con el tema que estás proponiendo para cerrar está bastante bien. Creo que esta película, ¿no? O sea, es como un claro ejemplo de ello, ¿no? O sea, del amor al arte, ¿no? O sea, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos, pues a buscarle después, o sea, vamos a empezar primero y le buscamos después porque literalmente la producción la comenzaron sin tener una distribución segura, ¿no? O sea, incluso hasta pensando en que quizá iban a subirla directo a Emule, ¿no? O sea, diciendo, bueno, igual y termina directo en Emule.
Y aunque les estaba costando trabajo, les estaba costando también inversión desde la cámara que compraron, aunque no haya sido la mejor de las cámaras, pues sí ya había sido un gasto, el hecho de estarla modificando, ¿no? El hecho de pintar más de 1000 cacahuates, yo creo, ¿no? O sea, es toda esa inversión, por el simple hecho de sacar el proyecto, ¿no? Y creo que eso me parece muy, es muy lindo, ¿no? O sea, es como, también podría decir, están romantizando el trabajar sin paga. pero no, güey, pero no, o sea, al final de cuentas. Sí, exacto. Es decir, güey, es que tengo una idea y si yo me quedo con esa idea, ¿no? O sea, nunca va a salir, ¿no? O sea, nunca se va a hacer. Y si ya me pongo como, pues ahora sí que si ya me pongo a la de chambear, ¿no? Si ya me pongo a sacarla adelante, ¿no? O sea, como sea, o sea, viendo la oportunidad, si ya tengo como una pequeña oportunidad de, órale, puedo este año dedicarme a hacerlo, ¿no? Y ya al que sigue ya me pongo, a vender chanclas en el metro, lo que tú quieras, ¿no? O sea, buscar cómo generar ingreso otra vez, pues está bien, ¿no? O sea, aprovechar ese proyecto, ese tiempo libre. Y creo que a final de cuentas estamos en la época en donde más se refleja eso, ¿no? O sea, en donde más tanto para bien como para mal, ¿no? Tanto para bien como para mal, ¿no? O sea, más personas sacan su propio contenido, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, los que más me llaman la atención es pues la comunidad animada, ¿no? O sea, que van creando que desde sus shorts, desde sus stories, ¿no? O sea, como pequeñas historias, animando memes, ¿no? Haciendo desde fan arts animados, ¿no? Y van creando de alguna manera ellos ya sus propios proyectos, ¿no? Y es también por lo mismo, o sea, no con una intención de, es que me va a distribuir la videocine, ¿no? Ahorita que lo termine les va a mamar y me van a pedir. Me va a contratar Derbez, aunque no me pague. Ajá, me va a contratar Derbez, ¿no? Decir, órale, por favor, ya estoy teniendo éxito en Hollywood y jálate, ¿no? No, o sea, es como, güey, pues tengo ahorita esta oportunidad, la voy a aprovechar, ¿no? Tengo ahorita este celular, ¿no? Igual y no es el de la gama alta, pero pues bueno, hay 2 o 3 acá, algunas imágenes, ¿no? Y ahí hacen cosillas rarillas. Sí, güey. Eso es lo más cabrón. O sea, yo ahorita que la volví a ver, es como de vato, no mames, tienes ya las cámaras. Vato, no mames, estos güey lo hicieron con una cámara que seguramente ahorita la consigues en 1000 varos, güey, y con cacahuates, güey, con hasta los escenarios se ven así como de papel, o sea, no se ve. Casi se ve el dedazo ahí de que lo que le embarraron. Sí, no hay gran cosa, y aún así, con todo y lo que decimos de estos 3 tratamientos de guión, que a lo mejor él cree que no eran lo suficientes, vato, para contar una historia como la que contaste, son lo suficientes, y lo más importante, güey, hay corazón ahí, güey. Sí, hay un chingo de corazón. Hay corazón en esa película. Pero bueno, amigo, vas a volver, y eso me alegra mucho. Vas a volver para 2 películas más. ¿Quieres decir cuáles o lo dejamos en secreto para que la gente... Pues es tu show. Este es tu show, amigo. Pero la verdad es que son 2 películas de las que sí tengo muchísimas ganas de hablar. Sobre todo, o sea, no quiero hacerle... No le quiero hacer el feo a Francia, no, nada más voy a decirlo así. No le quiero hacer el feo a Francia, pero es que sí, honestamente es uno de mis directores que más me han marcado así en la vida, ¿no? Sí, cabrón. Vienes para hablar de 2 películas bien cabronas. Y pues, amigo, yo te agradezco mucho. Hay que pongan en los comentarios si les gustaría que reviviera Cine para Todos otra vez con Miguel de vuelta. A mí la neta sí, güey. La neta sí me gustaría con Miguel y con un tercer miembro o miembre. Uno nunca sabe, ¿no? Ya puede ser miembre y que también le sepa al cine y que se sepa la de chambear, como dice el Miguel. Se ponga la de chambear. Que se ponga la de chambear. Y amigo, ¿dónde te pueden seguir, güey? Me pueden seguir en Twitter. Ya estoy bastante inactivo, pero ya lo voy a retomar, amigos. Como Mike Portal. Y en Instagram, síganme mejor en Instagram, como Max-2208. Ahí todavía Maps. comparto es cierto, algunas el Maps, güey. Yo lo conocí así, el Maps. Max-2208. Ahí está. Y pues nada, muchas gracias, güey. Muchas gracias. Hay que nos pongan en los comentarios, pues, ¿qué les pareció Gritos en el Pasillo? La neta, pues, está ahí en Facebook, está en algunos blogs ahí medio extraños, güey. Véanla, güey. Y si tienen la oportunidad, no, ¿sabes qué? Eso para mí sí es una maravilla. Ponérsela a alguien que nunca la haya visto, que no sepa nada de ella. O sea, creo que esa película cuando la descubres así por primerita vez, ¿no? Es súper una experiencia bien loca. Completamente. Sí, completamente de acuerdo. Esas obras que yo tampoco me borro la primera vez que la vi. Uh-huh. O sea, me acuerdo clarito a Catlán, ponerla en el DVD y de pronto empezar y decir, güey, qué chinga estoy viendo, güey, pero está de huevos esto, güey. Es una locura. O sea, dices, primero por las risas y luego te intrigas y después dices, güey, qué locura, me cago de risa.
Está muy cabrona. Véanla y amigo, muchas gracias por todo. No, muchas gracias a ti. Y pues nada, nos vemos hasta la próxima. Gracias, Tocayo, también por echarnos la mano. Nunca subimos el nombre del videoclip, pero bueno, ahí tenemos el dato de Netflix. Muchas gracias, Tocayo. Ahí lo dejamos en los comentarios. Cuídense mucho. Bye.